Para mí es un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy estaré exponiendo el cierre del libro del profeta Habacuc. Pero antes de comenzar, es necesario poder proveerles un poco de contexto para luego entonces leer nuestro texto, orar y poder comenzar a exponerlo. Así que el libro del profeta Habacuc toma su nombre de su autor, como nos dice el capítulo 1, versículo 1. Y en cuanto a su identidad, aparte de la proporcionada en el mismo libro que lo identifica como profeta, no se conoce nada más acerca de Habacuc. Pero él fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías. Y al inicio del libro el profeta describe el deterioro moral y espiritual del pueblo de Judá. Esa situación de Judá, cuando entonces intentamos fechar el libro, no es compatible con el buen reinado por parte del rey Josías, que nos habla Segunda de Reyes, capítulo 22 al 23, sino más bien es un periodo luego de la muerte del rey Josías. Entonces es probable que la mayor parte de lo que escribió Habacuc sucedió durante el reinado, un reinado malvado por parte del rey Joaquín. Y eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 22, 13 al 19. Entonces es ahí donde podemos fechar ese periodo donde escribió Habacuc, entre los años 609 al 598 antes de Cristo. Así que tomando nuestro año y yendo hacia atrás, podemos ir unos 2600 años hacia atrás. Y entonces es ahí en ese periodo donde Habacuc estaba viviendo una situación similar a los días de Amós, pero también a los días del profeta Miqueas, en donde la violencia y la impiedad existía en el pueblo sin freno. Era como si la justicia terrenal hubiese desaparecido. El pueblo entonces se había sumergido en la desobediencia a la ley del pacto y cada uno hacía lo que le parecía. Es en ese tiempo donde Habacuc se encuentra viviendo, en medio de una declive moral y en medio de una declive espiritual del pueblo, no por un año, por años. Y Habacuc se encuentra esperando respuesta, esperando que Dios haga justicia. Cuando leemos el libro del profeta Habacuc, vemos que él escribió con un estilo profético inusual. ¿Por qué? Porque Habacuc, su libro, no está escrito de una manera como un discurso público, no es un mensaje hacia el pueblo, sino que fue escrito de una manera donde Habacuc tiene un diálogo entre él y Dios. Habacuc escribió de sus propias luchas teológicas, luchas de la fe, luchas de confianza, luchas de un aparente silencio e inacción por parte de Dios, del Dios santo, del Dios justo. Y todo debido a la maldad que él estaba viendo en el pueblo, pero que él estaba viviendo, porque es parte del pueblo. Habacuc tenía una pregunta: ¿cómo Dios podía permitir el mal y no hacer nada contra el mal? Y para dar un resumen, para entonces ir a nuestro texto, Habacuc comienza en su libro escribiendo, haciendo una pregunta a Dios. Versículos 2 al 4 del capítulo 1. Él hace una pregunta o una queja a Dios. Él está clamando por una intervención divina. Luego, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, Dios responde a Habacuc, pero no como Habacuc esperaba la respuesta de Dios, porque Dios entonces le dice que enviaría a los caldeos a juzgar al pueblo de Judá. Habacuc estaba esperando por justicia de Dios, y lo que recibe de respuesta de parte de Dios es que va a enviar a un pueblo más malvado de lo que él estaba viviendo. Y eso es lo que hace Habacuc, hacerle una segunda pregunta o queja a Dios.
capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 1. La pregunta es cómo Dios podía usar a los caldeos para juzgar a un pueblo más justo que ellos. Nosotros somos más justos que los caldeos. ¿Cómo tú vas a enviar a los caldeos? Y Dios vuelve a responder, capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 20. Dios le dice, es que yo voy a juzgar a los caldeos también. Las respuestas de Dios intensificaron el problema teológico de Habacuc, no se lo resolvieron. Entonces cada una de las quejas, y esto es importante que lo comprendamos, cada una de estas quejas de Habacuc ante Dios fueron de una manera reverente, no fueron de manera irreverente, fue una manera reverente ante Dios. Entonces Habacuc, ante esa experiencia con Dios, el profeta entonces está buscando en una oración continua para poder comprender aquello que era incomprensible a su mente humana. Habacuc entonces obtiene un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios y como resultado él obtiene una confianza, él obtiene una fe más firme en Dios, tal como lo tuvo Job en el capítulo 42, cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego, debido a ese entendimiento, Habacuc decide confiar en que Dios arreglará las cosas basándose en su revelación y en sus poderosas obras de salvación, como Dios lo había hecho en el pasado. Habacuc comprendió que Dios no debe ser adorado simplemente por las bendiciones temporales que Él otorga, sino por quien Dios es. Y esto refleja específicamente, Habacuc lo refleja en su oración, en su cántico, en el capítulo 3, donde entonces Habacuc, en los versículos 3 al 7, celebra la venida del Señor. Luego celebra el juicio del Señor contra las naciones, el versículo 8 al 12, ahí en el capítulo 3. Y luego Habacuc refleja en sus palabras el triunfo, él celebra el triunfo de Dios sobre toda oposición, los versículos 13 al 15 del capítulo 3. Y luego cierra su libro y este capítulo 3, o este himno y este cántico que tenemos en el capítulo 3, con una profunda expresión de confianza en la soberanía de Dios. Es por esto, amada iglesia, que he titulado este mensaje, una total confianza en el Señor. Entonces, abran sus Biblias en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, y leamos Habacuc 3, 16 al 19. Habacuc 3, ¿lo tienen? Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de Dios. Dice así el profeta, inspirado por Dios: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro con mis instrumentos de cuerdas. Amén. Oremos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra y yo reconozco, Señor, que yo no puedo exponerla sin tu ayuda. Por lo cual te ruego, oh Señor, que tu Santo Espíritu me asista a proclamarla, oh Dios, en esta mañana. Pero Padre, que seas tú aplicándola también, Señor, a las mentes y los corazones de los presentes. Padre, que en todo tú seas glorificado, que Cristo sea exaltado,
Que tu Espíritu obre, Señor, conforme a tu voluntad, y que la iglesia sea edificada, y que tú salves a los perdidos en esta mañana. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Entonces, ¿qué vamos a ver, amada iglesia? Vamos a ver 3 respuestas por parte del creyente que hablan de una total confianza en el Señor. Y hoy no tendremos slides, así que usted preste atención y haga sus anotaciones. Amén. Así que vemos 3 respuestas. Número 1, espera tranquilo en el Señor en medio de la angustia, versículo 16. Segunda respuesta, se regocija en el Señor en medio de la escasez, versículos 17 al 18. Y número 3, o tercera respuesta, se fortalece en el Señor en medio de la dificultad, versículo 19. ¿Las tienen? ¿Vuelvo a repetir? Amén. Primera respuesta, espera tranquilo en el Señor en medio de la angustia, versículo 16. Espera tranquilo en el Señor en medio de la angustia, versículo 16. Segunda respuesta, se regocija en el Señor en medio de la escasez, versículos 17 al 18. Se regocija en el Señor en medio de la escasez, versículos 17 al 18. Tercera respuesta, se fortalece en el Señor en medio de la dificultad, versículo 19. Se fortalece en el Señor en medio de la dificultad. Amén. Si es que a veces yo me voy muy rápido. Amén. Pero gracias por su gracia, hermanos. Así que, hermanos y amigos, en esta mañana, en medio de las situaciones personales, en medio de esas situaciones laborales, en medio de esas situaciones ministeriales, en medio de esta decadencia moral y toda la incertidumbre sociopolítica que estamos escuchando y viviendo, ¿cómo está tu confianza en Dios en medio de todo lo que estás viviendo? ¿Cómo está tu confianza en Dios en medio de todo lo que estás viviendo? Yo sé que es muy fácil decir, yo confío en el Señor, hasta que viene la adversidad. Hasta que viene la adversidad. Como les había comentado, en estos 4 versículos tenemos una respuesta de gozo y total confianza en el Dios fiel, que traería salvación al pueblo. Y esta respuesta de Habacuc es debido a la gran revelación divina que el profeta había recibido del carácter de Dios, de su obra redentora cuando liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero de la manera en que Dios haría su obra de juicio sobre el pueblo de Judá sería por medio de una invasión. Dios traería una opresión mayor a lo que ellos estaban viviendo. Y venían entonces tiempos extremadamente difíciles para el pueblo. ¿Escuchó bien? La situación estaba mala. Se iba a poner peor. Pero contrario a las quejas presentadas al inicio por el profeta Habacuc, como dije en el resumen, en el capítulo 1, ahora Habacuc espera tranquilo. Y en medio de su oración a Dios, Habacuc escuchó la voz del Señor. Y a pesar de lo que escuchó y aquello que lo hizo temblar profundamente por esa invasión, devastación inminente que vendría sobre el pueblo como juicio de Dios, Habacuc entonces espera tranquilo en el Señor en medio de la angustia. Y vemos entonces ahí en el versículo 16 rápidamente, él dice, oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podedumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Hay una respuesta a la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que escuchó el profeta? Capítulo 1, versículos 5 al 11. Esa respuesta es, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré, este es el Señor respondiéndole a Habacuc, haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, y aquí describe a los caldeos como eran, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas, imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza, sus caballos son más veloces que leopardos,
y más astuto que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Así era el pueblo caldeo. Capítulo 2, versículo 2. El Señor vuelve a responder a Habacuc y le dice: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Capítulo 3, versículo 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en este tiempo. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Y luego el profeta tiene esta revelación de Dios. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Habacuc está pensando en Ezequiel 25, cuando Dios hizo venganza contra Edom. Está recordando también los hechos poderosos en el Sinaí. Y dice: su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano. Allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Las 10 plagas contra Faraón. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Números 25, Jueces 7, cuando Dios los entregó en manos de Gedeón. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? Está recordando Éxodo 7, el Nilo en sangre. Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor. Éxodo 14, Israel cruzó el mar y Dios sacó al pueblo de Egipto, lo libertó de la esclavitud. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con río hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, recordando el gran diluvio. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. Josué 10, cuando el Señor entregó a los amorreos. A la luz de tus flechas se fueron. Al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, el Éxodo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, recordando Génesis 3:14, la promesa. Descubriéndolo de arriba abajo, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Así que Habacuc, en medio de todo lo que escuchó de la ira de Dios que vendría entonces a hacer justicia sobre el pueblo, sobre todo el pueblo y también sobre los caldeos, Habacuc entonces también obtiene esa revelación de Dios, donde recuerda todos los hechos poderosos, salvíficos de Dios. Y eso le da una seguridad a Habacuc. Pero también eso le hizo estremecer. Por eso sus entrañas se conmovieron, sus labios temblaron, quedaron sellados ante la voz de Dios, y sus huesos eran como podredumbre. Temblaba. Porque Habacuc también reconocía que era pecador.
Es un miedo profundo. ¿Cómo nosotros respondemos a la voz de Dios en nuestra lectura de su palabra? La leemos como si esto es algo que ya pasó. Como si ahí están las palabras de Dios y estas son palabras sobre papel. O estamos viendo y escuchando a Dios hablar. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos delante de Dios. Lo escuchamos hablar. Es su presencia en su palabra. Y eso nos debe asombrar. Nos debe hacer callar. Nos debe ver nuestro pecado. La podredumbre en nuestros huesos. Temblar ante su presencia y su voz. Pero a la misma vez nos debe dar tranquilidad. Tranquilidad al creyente, porque hay una salvación segura y hay uno que padeció no solamente nuestras debilidades, sino que la ira de Dios fue derramada sobre él, sobre su Hijo Jesucristo. Él pagó el precio de la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz. Y por su sangre derramada en la cruz nosotros obtuvimos el perdón de pecado, salvación y vida eterna. Pero para el no creyente, el juicio de Dios está sobre él. Debe causarle temblor, porque viene la ira de Dios sobre tu vida. Pero a ti no creyente te debe dar tranquilidad cuando escuchas estas palabras. Pues que no todo está perdido. Mientras tengas vida todavía hay oportunidad. Si te arrepientes y confías en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Eso hay esperanza. Aquí vemos un marcado contraste de Habacuc, como comenzó y dijo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y fue como leímos en el Salmo 13 también de parte de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Hay una angustia profunda. Y ahora Habacuc ha pasado de la impaciencia a la tranquilidad y ahora él puede mantenerse expectante. Y en este versículo ciertamente lo que se quiere traer es más centrado a lo que él escuchó en cuanto a la invasión, sus efectos en el pueblo y cómo el profeta respondió. Cuando dice tranquilo espero el día de la angustia, esta es una respuesta de una fe, de una confianza firme debido a una mayor comprensión de la obra soberana de Dios. La fe del creyente, amados hermanos, no es una fe ciega, sino que es una fe razonable. Y voy a explicar esto. El Espíritu ilumina la mente del creyente por medio de la palabra de Dios, pero no lo deja en algo intelectual meramente, sino que su obra entonces lleva esa palabra y la enraiza en el corazón del creyente para de una manera tener convicciones bíblicas sólidas, firmes, que fortalecen la fe del creyente. Y esta fe entonces, como dije, está fundamentada sobre la palabra de Dios. No es una fe ciega ni vacía, no es una super fe. Yo no necesito leer la palabra de Dios, lo único que necesito es tener fe. Entonces, ¿en qué estás creyendo? ¿Conoces a Dios? Por eso es que muchos se enfocan en Dios es amor, pero no saben que Dios puede castigar, que la ira de Dios está sobre el pecador, que el pecador está destinado completamente a condenación, a menos que se arrepienta. El profeta está hablando del juicio de Dios que tendría su cumplimiento en algún momento, en el ahora, en el presente. Por eso él dijo, en medio de los años, dala a conocer. Y vemos en el año 586 a.C. que Jerusalén fue destruida y el templo fue quemado por Babilonia. Y eso está en Segunda de Reyes 24. Pero estas palabras podemos entenderlas también como apuntando a ese juicio venidero final, el todavía no, que vendría entonces sobre todas las naciones, en donde entonces se consumaría todo, que nos habla Apocalipsis 17 al 19.
Recordemos que el pueblo vivía bajo violencia, opresión, gran destrucción vendría. Hay una corrupción, hay mucho pecado moral e idolatría. Dios va a traer juicio, invasión de los caldeos. Eran más fuertes y de una mayor maldad. Y eso sería para atacar la rebeldía y la maldad existente en el pueblo. El pueblo de Judá sufriría gran devastación. Habacuc pasa del sufrimiento, de una angustia profunda y de una desesperación. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y ahora dice, tranquilo, espero el día de la angustia. Habacuc escuchó las palabras de Dios. Habacuc comprendió las palabras de Dios. Habacuc aceptó las palabras de Dios. Y Habacuc se comprometió a sujetarse a la palabra de Dios. Y esto, amada iglesia, no es otra cosa que haber obtenido convicción. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso es que el creyente tiene que tener una fe razonable, no una fe ciega, para que en medio de las adversidades pueda mantenerse sostenido sobre la palabra de Dios. Él está seguro que lo que Dios dijo ocurrirá, es verdad y es confiable. Por eso nosotros decimos y postulamos que la palabra de Dios es autoritativa, es inerrante, es infalible y es suficiente. La palabra de Dios es suficiente, porque Dios es suficiente. Y de esta misma manera que Dios espera que el creyente reciba la palabra de Dios, que confíe en su palabra, para que la palabra sea el fundamento de su vida. Y esto es lo que significa, como decía el salmista, que la palabra de Dios se convierta en lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Eso es lo que significa. ¿Cómo está tu confianza en Dios en medio de todas las situaciones que estás viviendo? De todo el ruido que estamos escuchando. Ruido de guerra, Tercera Guerra Mundial. Ruido eleccionario, no se sabe lo que va a pasar. Pero tal vez estás pasando, perdiste trabajo, te dieron un nuevo diagnóstico. Pérdida, situaciones familiares, tu matrimonio, incluso en el ministerio. Cada una de esas cosas nos golpean profundamente, nos angustian y nos llevan a la desesperación. Pero ¿en dónde está puesta tu confianza? Lo que vendría para el pueblo de Judá no estaría nada fácil, amada iglesia. Las cosas se pondrían peor de lo que estaban. Y en el juicio humano, en nuestro entendimiento humano, podríamos decir que serían imposibles de vivir. Imposibles de vivir. Sin embargo, Habacuc, segunda respuesta, se regocija en el Señor en medio de la escasez. El pueblo de Dios las iba a pasar duro, como decimos aquí en Puerto Rico, bien duro. ¿Por qué? Porque los israelitas dependían de la agricultura y dependían del ganado para sostenerse. De la agricultura y del ganado provenía su alimentación. El alimento, una de las necesidades básicas del ser humano para vivir. Pero como ellos dependían de la agricultura y del ganado, por ende, podemos entender que para tener agricultura y tener un ganado vivo, ellos necesitan agua. Así que también el pueblo estaba consumiendo agua. Entonces tiene el alimento y tiene el líquido para poder sobrevivir. Eso quedaría en cero. Los caldeos venían a arrasar con la agricultura. Iba a haber una devastación total de la agricultura. Iba a haber una devastación total del ganado.
Y yo sé que en María muchos de nosotros experimentamos una pequeña porción de lo que iba a padecer el pueblo de Judá en ese tiempo. Una pequeña porción. Y muchos de nosotros nos desesperamos. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo Dios puede permitir algo así? Filas largas. Vete a la fila, ve al supermercado, mira a ver lo que consigues. Tráete lo que tú encuentres, olvídate de lo que encuentres. No se trata en este momento de marca ni de lo que queramos comer, es que llegue algo para comer. Aquí no iba a haber nada. No había esperanza de hacer fila. El pueblo caldeo iba a devastar toda la agricultura, todo el ganado. La destrucción era inminente y vendría destrucción total. Se quedarían sin nada. Les tocaría depender total y completamente del Dios suficiente. Contrario a la queja agitada de Habacuc y la ansiedad, ahora hay una perspectiva, y esa perspectiva de injusticia que él tenía, viendo las cosas en su humanidad, ahora su respuesta es de regocijo a pesar de lo que vendría. Una cosa totalmente invertida. Él tenía una perspectiva humana invertida de cómo Dios obraría, y ahora Dios le acaba de invertir a Habacuc y darle una perspectiva bíblica del Dios suficiente, del Dios justo, del Dios santo. Por tanto, ahora Habacuc podía regocijarse en el Dios de su salvación. Habacuc resolvió su problema teológico. Su seguridad no podía estar en que las circunstancias cambiaran, que era lo que él estaba pidiendo. Dios, cambia esto. Dios, ¿hasta cuándo tendremos toda esta maldad? Señor, yo te estoy orando, pero tú no respondes. Señor, yo no te veo que tú hagas algo, Señor. Tú estás en silencio, oh Dios. ¿Hasta cuándo estaremos soportando toda esta angustia, oh Señor? Pero Señor, ¿qué tú me dices? Que vas a traer un pueblo más malvado todavía. ¿Viene más maldad? ¿Viene más destrucción? Oh Dios, de verdad yo no te entiendo. Yo pensé que tú eras un Dios justo. Yo pensé que tú tenías cuidado de los justos. Nosotros somos más justos que ellos. ¿Y cómo tú nos vas a responder de esa manera? Y Habacuc ahora comprendió. Yo voy a hacer justicia, pero no a la manera que tú esperas, Habacuc, porque yo soy Dios. Yo he cuidado del pueblo en todo momento. Yo he hecho las cosas de una manera distinta. Yo soy soberano. Pero confía, Habacuc, porque el justo por la fe vivirá. Su seguridad no podía estar en que Dios cambiara las circunstancias. Habacuc había comprendido que aunque no hubiera alimento ni nada para sobrevivir, Dios es suficiente. Por eso vemos el énfasis. Me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Es ese énfasis en que Dios es suficiente. Habacuc había comprendido que sea que viviera o que él muriera, su vida estaba segura en Dios, porque Dios es su Salvador. Su salvación no dependía de lo que él pudiera hacer, ni siquiera la había obtenido por sus obras, sino que estaba en el Señor. La salvación es del Señor, amada iglesia. Habacuc recuerda los hechos poderosos de Dios que se encuentran en el cántico de Moisés, registrado en el Éxodo 15. En el libro de Éxodo 15, si me acompaña un momento, Éxodo 15. Mientras lo buscan, lo voy leyendo. Éxodo 15,
Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero. El Señor es su nombre. Por ahí continúa el cántico, pero no lo vamos a cantar ahora completamente, ¿okay? Por cuestión de tiempo. Por ahí tienen la idea. Habacuc está reflexionando en el cántico de Moisés, en los hechos poderosos de Dios, en quién es Dios y cómo Dios había guardado a su pueblo. Y de igual manera en el Nuevo Testamento tenemos una afirmación de quién proviene la salvación, entre muchas otras afirmaciones. Y esto es un tema central en toda la Biblia. De hecho, este es el Evangelio. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Hechos 4, versículo 11 al 12. Dice: este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor y en ningún otro hay salvación. Amén. Amada iglesia, con las diferentes situaciones que enfrentamos durante toda esta vida en el presente, en ocasiones somos como Habacuc. Sí, somos como Habacuc. Le cuestionamos a Dios por qué lo permitió. Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Dios, ¿por qué tú permitiste esta angustia? Somos como Habacuc. Pero déjame decirte algo. En ocasiones también somos peores que Habacuc. Porque no es que no le cuestionemos a Dios de manera reverente, eso podemos hacerlo. Nuestra oración, en medio de la angustia, podemos preguntarle, podemos quejarnos ante Dios. Somos humanos. Dios nos dio esas emociones que responden en angustia, pero lo podemos hacer de una manera reverente ante Dios, el Dios 3 veces santo. Pero somos peores que Habacuc, porque nos atrevemos a rechazar el sufrimiento. Nos atrevemos a rechazar la prueba que Dios está utilizando, no para que caigamos, porque Dios no peca, sino para afirmar nuestra fe en Él y para afirmar nuestra confianza en Él. Somos peores que Habacuc, porque rechazamos la prueba, rechazamos las angustias, rechazamos el sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo recibiremos de Dios las bendiciones, pero no el sufrimiento? Porque es el mismo Dios. Y yo creo que uno de los problemas que enfrentamos como cristianos es el estar comparándonos unos con otros. ¿Por qué a él le va bien y a mí no? ¿Por qué a ellos le va mejor y a nosotros no? Incluso nos creemos más justos que los injustos. ¿Cómo el injusto, el impío puede prosperar? Y Dios, yo estoy aquí, en la miseria. Pero también nuestro problema es el querer que Dios resuelva nuestros problemas y cambie nuestras circunstancias. El enfoque, nos hemos quedado en una perspectiva humana de este mundo. Nuestro enfoque continuamente y nuestras oraciones es: Dios, cambia las cosas.
En vez de Dios, en tu voluntad y soberanía yo me someto, oh Dios. Porque yo sé, oh Dios, que tú tienes control sobre todas las cosas. Y esto que me está sucediendo, oh Dios, yo no tengo las fuerzas, yo no sé cómo hacerlo, pero guíame, porque yo sé que tú me sostienes. Tú eres un Dios suficiente. Y tú no dejarás a tus hijos desamparados. Escuche bien, Dios no necesita cambiar tus circunstancias. Lo que Dios quiere es transformarnos más a nosotros en semejanza a su Hijo Jesucristo, para que entonces toda nuestra confianza esté puesta en Él y en su palabra. Habacuc tuvo la visión de una gran devastación, pero esos hechos no eran comparables con los hechos poderosos y salvíficos de Dios. Y por ahí hay movimientos cristianos que solo desean las bendiciones de Dios. Se pasan perdiendo el tiempo intentando cancelar el sufrimiento. Eso yo lo cancelo, eso yo lo rechazo, y no tomamos un no de Dios como respuesta. ¿Has escuchado eso? Yo estuve escuchando por mucho tiempo. Gloria a Dios que me sacó de ahí. Gloria a Dios que me dio entendimiento por su palabra. Y pude comprender, eso es un error bíblico. Eso es antibíblico. Eso es satánico. En Mateo 16, versículos 21 al 23, Jesús y Pedro. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que era necesario que Él sufriera y que Él iba a morir. Y le dijo también que al tercer día Él resucitaría. Y Pedro le dijo: Señor, reprendió al Señor. Dijo: que eso no te suceda jamás, Señor. Señor, que eso que eso no nos suceda jamás, Señor. Y la respuesta de Jesús fue: apártate de mí, Satanás. Porque estás viendo las cosas desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva de Dios. Entonces, cancelar el sufrimiento, rechazar las angustias, rechazar las pruebas y no querer obtener un no de Dios como respuesta, ¿será satánico? Sí. Apártate de mí, Satanás. Dios en su soberanía, amada iglesia, puede utilizar las adversidades para arrepentimiento. Dios te puede oprimir para arrepentimiento, pero también te puede oprimir como medidor de nuestra fe, para que nos autoevaluemos si estamos confiando plenamente en Él. Entonces, amada iglesia, la exhortación es que vayamos a su palabra, que recordemos sus hechos poderosos y salvíficos, que recordemos cómo los sufrimientos fueron un medio de gracia y misericordia de parte de Dios para con el pueblo y para que otros alzaran su mirada al Dios de salvación. De manera, amada iglesia, que sustentados y fundamentados por la palabra de Dios, nadie puede engañarnos, nadie pueda desviarnos y nos mantengamos firmes y regocijados en medio de la adversidad. Y eso nos lleva a nuestro último punto. El creyente no solamente se regocija en el Señor a pesar de la escasez, el creyente también se fortalece en el Señor en medio de la dificultad. Habacuc, al igual que David, habla de la capacidad de moverse ágilmente como un ciervo en terreno peligroso, en un área donde es difícil estar firme.
Y se le da entonces la fortaleza al creyente no solamente para mantenerse firme, sino para sobrellevar cualquier adversidad, sino también para que pueda superarla y continuar adelante en el Señor. Él dice el Señor Dios, o sea, el Yahvé, el Dios de Israel, es quien me da entonces las fuerzas y lo que yo necesito para estar firme en medio de la angustia. Así que no es Dios y algo más, es solo Dios. Y esto no lleva al creyente a menguar en su fe, sino que al mantenerse refugiado en la palabra de Dios y en sus promesas, él se mantiene fortalecido continuamente y puede vivir confiado en el Señor. Puede andar firme en las alturas en una expresión de triunfo. Habacuc nos está diciendo que su fe fue aumentada, su confianza en el Señor ahora está firme y frente a las condiciones adversas, su fe se mantendría entonces invariable. El libro inició con una angustia de parte de Habacuc y ahora termina en una alabanza a triunfar al Dios de salvación. ¿Cómo está tu confianza en medio de lo que estás viviendo actualmente? La decadencia moral de nuestros días, los diferentes problemas personales o familiares que estamos enfrentando día a día, las duras luchas que puedes estar enfrentando en el ministerio y tal vez la inesperada oposición a esos planes que tenías totalmente visualizados, puede que te estén debilitando tu confianza en el Señor. Ante todas estas y otras incomprensibles y agudas adversidades que podemos enfrentar, ¿estamos totalmente confiados que Dios es soberano? ¿Que Dios sabe lo que hace? ¿O respondemos con desconfianza e inseguridad? Piensa. Nuestra salvación es segura en Cristo. Cristiano que estás aquí, nuestra salvación es segura en Cristo. Escucha bien, nuestra salvación es segura en Cristo, no solamente ahora, sino cuando venga el juicio de Dios. Lo que viene es terrible. Si no lees su palabra, no la vas a pasar bien, porque no has conocido la soberanía y la voluntad de Dios. El libro no está escrito para leerlo así ya, como si fuera un libro de pintar. No, está escrito para que tu fe, que Dios mismo te ha dado, esté fundamentada en Él por su palabra. Ante todo el ruido de los diferentes grupos liberales, las injusticias, la rebeldía, la criminalidad, las enfermedades, desastres naturales, todo lo que estamos viendo en el mundo, e incluso este proceso de elecciones que estamos escuchando, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, las condiciones sociopolíticas a nivel mundial. Tú puedes afirmar como Habacuc: yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Tú creyente que te encuentras aquí, no creyente que te encuentras aquí, tú no creyente que te encuentras aquí, escucha bien estas palabras. De la única manera que vivirás, porque ahora mismo tú te encuentras en un estado de condenación por el pecado. Tú estás bajo la ira de Dios. Cuando venga el juicio de Dios, tú estás destinado a la condenación al infierno.
Tú escucha bien, no creyente que estás en medio de nosotros. De la única manera que vivirás cuando venga el juicio de Dios es por la fe en Jesucristo. Habacuc dijo, por el justo por la fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento tenemos como Pablo haciendo estas expresiones en Gálatas, en Romanos. Incluso el autor de Hebreos lo menciona. El justo por la fe vivirá. Así que esto es central. De otra manera no puedes vivir si no tienes fe en Jesucristo para salvación. Él es el único que tiene autoridad para perdonar tu pecado, para darte salvación y vida eterna. Si no tienes fe en Él, entonces morirás. Jesucristo es el único justo que puede cubrir nuestra injusticia. De lo contrario, la justa y santa ira de Dios está contra ti y tú no quieres conocer la ira de Dios. Socorre a Cristo hoy, mientras Él puede ser hallado. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu incredulidad. Ten fe en Jesucristo. Pídele a Dios que te dé fe para creer en su Hijo Jesucristo. Antes que Jesucristo regrese por su iglesia y Dios haga el juicio final. Estás a tiempo todavía. Tú necesitas a Cristo para poder decir, tranquilo, espero el día de la angustia, porque la salvación es del Señor. Y para concluir, hermanos, Dios sabe hacer las cosas de una manera perfecta. Aunque a nosotros nos parezca sin sentido e injusto, Habacuc, anticipando el futuro, en su oración del capítulo 3, Habacuc celebra la venida del Señor en los versículos 3 al 7. Él celebra el juicio de Dios contra las naciones en el versículo 8 al 12 y celebra el triunfo de Dios sobre toda oposición, versículos 13 al 15. Habacuc pasó de la angustia en oración a proclamar a viva voz y en cántico su total confianza en el Señor. Cada una de las expresiones de confianza del profeta: espera tranquilo, me regocijo, me fortalezco en el Señor. Lo que le están diciendo a la iglesia es: hoy día el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Habacuc está diciendo en cada una de sus expresiones de confianza. Eso es lo que Habacuc comprendió completamente. Ahora Habacuc tenía una fe firme en el Señor. Su problema teológico fue resuelto completamente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amada iglesia, permanezcamos confiados que Dios en su soberanía Él puede hacer lo que Él quiera y como quiera. Pero a la misma vez confiemos plenamente que Dios es fiel a sí mismo y Él es fiel a su palabra. Dios ha prometido que en su Hijo Jesucristo tenemos salvación y su palabra es firme y su palabra es segura. En Jesucristo Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. En Él permanecemos firmes y en Él estamos seguros. Romanos 8, 35 al 39, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convicción, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, Señor.
Por tanto, amada iglesia, recordemos que en Cristo estamos seguros, en Cristo tenemos regocijo, en Cristo tenemos la fortaleza para permanecer firmes en el día de la angustia. Nuestra esperanza, amada iglesia, no está en las cosas temporales de este mundo, no está en las bendiciones temporales que Dios nos ha otorgado, no está en un partido político, ni en sus líderes, no está en nuestra salud, no está en la educación, no está en la economía y no está en el ministerio. Nuestra esperanza es Cristo y solo Cristo. Confiemos en su gracia. Él es nuestro Salvador. Por tanto, a pesar de la angustia, amada iglesia, esperemos tranquilos, regocijémonos y permanezcamos firmes. Confiemos totalmente en el Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre amado, porque tú nos recuerdas, Señor, que confiemos plenamente en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, que en medio de las angustias que podemos pasar en esta vida presente, oh Señor, no se comparan con tus hechos poderosos y salvíficos, oh Señor. Que Cristo es nuestra salvación. Ayúdanos, Dios, a mantenernos regocijados, oh Señor, en tu Hijo Jesucristo. Que aunque haya escasez, Señor, que aunque, Padre amado, nos quedemos sin nada en esta vida, oh Dios, te tenemos a ti. Entonces, si tenemos a ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, Padre amado. Ninguna de las cosas temporales, Señor, son las que nos dan salvación. Nuestra vida está segura en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la fe que nos has otorgado, Señor. Gracias, Padre amado, porque en ti estamos seguros. Ayúdanos, Dios, a regocijarnos, a alegrarnos, Señor, a pesar de lo que estemos viendo y viviendo. Que nos alegremos en tu palabra. Que vayamos cada día en oración a ti, oh Dios, dependiendo completamente de ti, Señor. Padre, que te dejemos saber, Señor, aunque tú lo conoces como Dios omnisciente, pero que te dejemos saber cómo está nuestro corazón, Señor. Si nuestro corazón está agitado, angustiado, Señor, que lo expongamos completamente a ti, Señor, de una manera reverente a ti, el Dios santo, santo, santo. Pero también que acudamos a tu palabra cada día, Señor, de manera que podamos conocerte cada día más. De tu soberanía, de tu voluntad, Señor, de tus hechos poderosos y salvíficos, Señor, de manera que podamos recordarlos en medio de la angustia, Señor. Para que así, Padre, podamos mantenernos firmes, no en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta mañana, sea tu iglesia haya sido edificada, que tú salves al perdido, oh Dios, pero sobre todas las cosas, Padre amado, que tú hayas sido glorificado. Por tanto, oh Dios, a pesar de lo que podamos enfrentar, e incluso estar expectantes del juicio final, que nosotros podamos decir, como en esta próxima canción que vamos a cantar, mi alma esperará. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén.